Hola, hola, ¿qué tal a todos, gente? Espero se encuentren súper mega bien. Mi nombre es Camilo Meneses, soy colombiano y el día de hoy vamos a hacer un nuevo video reacción. Esta vez vamos a estar reaccionando a un video que hizo hace un par de días el señor Planeta Juan y trata sobre por qué estos últimos días el mundo está temblando tanto. ¿Qué es lo que pasa? Para los que pues no saben, hace un par de días atrás Colombia pues sufrió un terremoto de 7.4 en la escala de Richter, que pues es algo muy fuerte para un país que quizás no está preparado para este tipo de terremotos, y pues por tal razón se afectaron muchas ciudades, muchas personas perdieron la vida, muchas personas pues están desaparecidas aún, y pues en sí un desastre total para diferentes partes del país, ¿no? Entonces pues el día de hoy vamos a hacer un video reacción porque pues me acabo de dar cuenta que ese señor Planeta Juan hizo este video, lo escojo yo mismo, quiero tratar de ver por qué él explica que el mundo está temblando tanto esos últimos días. Yo pues como colombiano me siento muy triste, tengo familia en las zonas afectadas donde sucedió como tal el terremoto, porque pasó en la zona pacífica del país, a un lado del país, y pues desafortunadamente en ese lado del país están zonas o ciudades muy importantes, y pues tenía familia que vive ahí. Les escribí, les llamé y pues gracias a Dios afortunadamente todos están bien, no les pasó nada, nadie perdió su casa, nadie perdió nada material, ni tampoco hubieron afectaciones físicas en sí, ¿no? Entonces pues por esa parte estoy tranquilo, estoy contento, pero pues me siento triste por todas las personas que se vieron afectadas en este terremoto, y pues por esa razón quiero hacer el video reacción para entender un poquito más sobre Planeta Juan, cómo explica esta situación, qué es lo que está pasando en el mundo y qué es lo que acaba de pasar en Colombia, ¿no? Entonces pues gente, no siento más, vamos a reaccionar a este video para poder entender un poquito mejor lo que está sucediendo. También les comento de que tengo un canal alternativo en el que me dedico a hacer videos de viajes. Si de pronto a alguno de ustedes les interesa por aquí o por acá, les dejo el link del canal, o si no también lo pueden buscar en YouTube, se llama Almas Nómadas. Así que gente, no siendo más, vamos a hacer este nuevo video reacción. Fuerza Colombia. Hoy es 10 de agosto del año 2026 y como a la gran mayoría de colombianos, hoy nos despertó un terremoto de 7.4. Estuvo muy fuerte, en serio. Y si uno se pone a triste. analizar la cosa, en el último mes y medio parece que la Tierra nos estuviera tratando de enviar un mensaje. Aparentemente está temblando demasiado. Tuvimos el reciente terremoto en Venezuela, devastador. Tuvimos un terremoto grande, importante en Japón. Y ahora, epicentro, el departamento del Chocó, afectando ciudades como Manizales, Pereira. Se sintió en Medellín, se sintió en Bogotá. La ciudad de Cali también estuvo altamente devastada. Y empieza uno a preguntarse y a entrar en estos cuestionamientos de teorías conspirativas y tal vez hasta religiosas, de que el final de los tiempos está llegando, el apocalipsis y demás, porque pues sí, es una realidad, está temblando demasiado, pero que estén... A mí me parece muy triste, sobre todo porque pues Colombia no es un país que tenga los recursos suficientes para poder pues afrontar una crisis natural como la que acaba de pasar, ¿no? Y también es muy triste porque en este proceso pues también pues hay muchas personas, o sea, Colombia no es un país rico, en pocas palabras, es un país que pues medianamente sobrevive día a día, y pues me duele por todas aquellas personas que no tienen, pues que le va a tocar o que perdieron lo poco que tenían, y pues les va a tocar aún más difícil ahora poder salir adelante. Me da mucha tristeza realmente, y pues no sé, mucha fuerza a Colombia. Espero que eso no vuelva a suceder, y si vuelve a suceder espero que estemos preparados. Ocurriendo algunos terremotos muy seguidos entre semanas de diferencia uno del otro no significa necesariamente que la Tierra esté temblando más de la cuenta. Según algunos reportes científicos, dicen que la Tierra tiembla todos los días hay sismos en algún lugar, y eso ocurre porque hay movimiento en las placas tectónicas, por ende aquí arriba lo sentimos en la superficie. Hay movimientos más agresivos que otros, y es una anomalía que ocurra un movimiento tan fuerte como los terremotos que hemos visto en estas últimas semanas en este
este último par de meses. Hay algo llamado la USGS, que es básicamente el Servicio Geológico de Estados Unidos. Ellos se enfocan en investigar los movimientos de la Tierra, registran todos los movimientos de la Tierra y estudian el movimiento de las placas tectónicas para tener más información sobre los terremotos y cuando esto ocurre. Y ellos sacan unas cifras de promedios bastante alarmantes que uno ni se da cuenta, porque hoy sentimos aquí en Bogotá un temblor de 7.4, alto temblor, alta magnitud, pero en el mundo, según la USGS, se registran alrededor de 16 terremotos de magnitud 7 por año, unos 15 terremotos de magnitud 7 a 8 y un terremoto anual de magnitud 8 o superior. Y en las últimas décadas, como es un promedio, pues ha habido años donde es superior o inferior el número de terremotos. O sea que en pocas palabras lo que Juan nos está diciendo es que el hecho de que el planeta esté temblando o que se presenten ese tipo de terremotos no es algo fuera de lo normal, porque hay placas debajo del suelo, placas tectónicas que pues están en constante movimiento en todo momento y que pues eso afecta en algunas partes del mundo. En este momento pues desafortunadamente Colombia fue la afectada, pero que durante el año suele suceder hasta 14 o 15 veces alrededor del mundo, ¿no? Entonces, triste. Por ejemplo, para que se dé una idea, en el año 2010 hubo alrededor de 23 movimientos sísmicos superiores a la escala 7 y uno casi que ni escucha hablar del tema. Entonces sí es normal que la Tierra se mueva, sí es normal que la Tierra tiemble. Un terremoto tan grande, tan movido como el que vivimos hoy en Colombia, pues es ocasional, es raro y como están tan seguidos llega a asustar. Pero cuando uno ve los números globales del asunto, entiende que tal vez todavía las campanas del apocalipsis no van a sonar. Lo que pasa es que la información se vuelve bastante grande cuando estos sucesos, temblores y terremotos ocurren en áreas muy pobladas, como la capital de Venezuela, La Guaira, en Japón, como las ciudades principales de Colombia, que hasta se sintió en Panamá. Muchos de los... Yo también siento que eso también es muy cierto. Yo creo que hay más, o los medios de comunicación como que priorizan este tipo de terremotos o de temblores cuando suceden, como lo dice Juan, en lugares grandes, ¿no? O en países pues económicamente fuertes o ricos, o en ciudades que son importantes a nivel pues no mundial, pero a nivel de los países, ¿no? No es lo mismo que suceda un terremoto en la capital colombiana que suceda en la Amazonía. Desafortunadamente pueda que hasta ignoren lo que sucedió en la Amazonía, pero si sucede en la capital, evidentemente los daños se van a notar muchísimo. Entonces, eso es lo que creo entender de lo que está diciendo Juan, y desafortunadamente pues así sucede el mundo, ¿no? No es lo mismo que suceda una guerra, no sé, en Venezuela, a que suceda una guerra en Suiza. La gente le va a prestar, o el mundo le va a prestar más atención a Suiza que a Venezuela. Desafortunadamente así es el mundo. Sucesos pues ocurren en áreas rurales, inclusive en lugares donde ni siquiera hay gente viviendo. Cuando ocurre en las ciudades es que aparece en todas las noticias y en las redes sociales. Pero la Tierra tiembla casi que todos los días. Además, hoy existen muchas más estaciones sísmicas y redes de detección de movimientos tectónicos. Por ende, podemos registrar más movimientos que hace unos años atrás. No es que la Tierra tiemble más hoy, es que hoy podemos registrar cada uno de sus movimientos. Y cuando uno escucha que el terremoto fue de magnitud 7, 8, son números grandes, son números importantes, eso no significa necesariamente que se sienta más o menos, dependiendo del lugar, dependiendo de la dirección del movimiento sísmico, dependiendo de la profundidad del mismo, de la distancia del epicentro y las ciudades que la rodean, y muchos otros factores científicos, que un terremoto de 7 grados aquí se puede sentir más liviano o más fuerte de 7 grados acá. Muy tremendo, tremendo lo que acaba de suceder. Si nos ponemos a analizar el terremoto de Venezuela, si no estoy mal, fue de 7.5 y fue completamente devastador. Mientras que el de aquí de Colombia fue de 7.4, muy parecido el número de la magnitud, pero aquí, a pesar de que sí ha habido edificios que colapsaron, ha habido muertos, la de Venezuela fue de mucho mayor impacto en números, en cifras, en número de desaparecidos, en número de muertos. Casi que los mismos grados de magnitud. Y ahí es donde empieza la gente a pensar, a analizar.
Sí, porque yo estaba mirando que en las últimas noticias, pues lo que se habla es que en lo que sucedió en Venezuela, el terremoto de 7.5 fue un poco más fuerte que en Colombia, murieron alrededor de 6.000 personas, 6.000 personas. Y en Colombia, pues el terremoto fue un puntito menos y han muerto aproximadamente un poco más de 200 personas. Entonces es una diferencia grandísima. También en el número de desaparecidos en Venezuela es una locura, también asciende a miles. En cambio en Colombia pues asciende a unos pocos, ¿no? Entonces no quiere decir que el uno sea más importante que el otro, no, pero en uno de los dos lugares por alguna extraña razón el terremoto impactó más fuerte que en otro. Y muchas de las cosas que se dicen pueden ser ciertas. ¿Es que fue la profundidad del terremoto o qué tanto tiene que ver el gobierno y la corrupción en que un terremoto sea o no tan devastador en los diferentes países donde ocurren? Ya vamos para allá más adelante. Yo no soy científico, yo no soy geólogo, yo soy solo un curioso que cuando algo le llama la atención, indaga en el tema, lee, investiga y le da curiosidad de saber y tener respuestas. La respuesta de por qué tiembla pues va mucho más allá de que simplemente se mueven las placas tectónicas y ya. Las placas tectónicas, según lo que he leído, siempre se están moviendo. Hay momentos en los que hay una fricción distinta que otra y hay una cantidad de términos científicos que pues yo los invito, si les da curiosidad, que lo lean también porque sería una responsabilidad muy grande para mí tratar de explicarlos aquí. Pero hay unos movimientos distintos a otro que hace que se sienta un terremoto como tal, que eso es lo que ha ocurrido en Colombia, en la gran mayoría de las ciudades de este país. Lo que trato de entender o lo que dice Juan es que pues también el terremoto puede tener un impacto similar en ambos lugares, pero alguno se puede afectar más que el otro. También por el tema de la profundidad, porque la profundidad del terremoto también o hace que el terremoto, la fuerza del terremoto sea en un lugar en específico puntual, se concentre todo su poder en un solo pues, punto, valga la redundancia, o si hay mayor profundidad, pues hace que las ondas y la fuerza del terremoto se esparza, que es lo que yo entiendo que sucedió en Colombia. El terremoto, las ondas se esparcieron, por eso hubieron diferentes ciudades del país que se vieron afectadas. En cambio, en Venezuela, en La Guaira, el terremoto se concentró en un solo punto, por eso fue mucho más fuerte. Pero también lo que Juan dice es que también hay que ver si también está involucrado un poco el tema de la infraestructura. Tener una infraestructura que no está preparada para terremotos, evidentemente va a generar mayores daños que una estructura que sí está preparada para terremotos. Entonces, trato de entender un poco lo que nos quiere decir, que también el gobierno tiene algo de culpa en esto. Pero lo que siempre tenemos en mente es la escala de la magnitud. ¿Fue un terremoto de cuánto? De 5, estuvo suave. De 6, más o menos. De 7, téngase. De 8, jue madre. Ese numerito mide realmente la intensidad del movimiento y la energía liberada a través de él. Mide el tamaño físico de la ruptura para que esa ruptura haga que la tierra tiemble y se mueva. Ahora, pues, todo Colombia hoy se levantó con un terremoto. Pero ¿por qué si la magnitud fue la misma se sintió distinto en Bogotá, en Manizales, en Pereira, en Cali? Pues también hay otros factores, los sedimentos de la ciudad, sedimentos blandos o no tan blandos. Si está cerca de las montañas o en los valles, eso puede modificar las ondas de la energía liberada por las placas tectónicas. Y pues Colombia está en un punto geográfico muy sensible a los terremotos, porque es que estamos, como muchos otros países de la región, en nuestra amada, linda, imponente y siempre bella cordillera de los Andes, que nos da vida, nos da identidad, música, cultura, comida, ambientes, todos los ecosistemas, y a la vez nos pega un sustico de vez en cuando. Es verdad lo que él dice, ¿no? También hay que tener en cuenta eso, ¿no? De que el terremoto puede cambiar su impacto dependiendo si es en una zona plana o en una zona montañosa. También si su suelo, el suelo donde están las ciudades, es un suelo más firme, es un suelo más rocoso o es un suelo más blando. Entonces también eso va a afectar como tal. Datos bastante curiosos que nos ayudan a entender un poquito más cómo sucedió todo, ¿no? Así que para todos los escépticos, conspiranoicos, toda la gente que le mete mitos y leyendas a la vaina, Nostradamus, el apocalipsis y demás, yo entiendo por qué lo primero que uno piensa como la Tierra nos está tratando de decir algo, por qué será que está temblando tanto, y por eso fue que yo esta mañana me puse a investigar como, ¿será que la Biblia tenía razón después de tantos años? Y la respuesta científica dice que, pues que no hay evidencias para afirmar que ese sea el caso. Entonces,
Ya pasando de página a estos temas geológicos que se lo dejamos mejor a los expertos en la materia, ¿por qué en otros países con crisis sociales diferentes se siente peor o no tan grave la tragedia? ¿Qué tiene que ver un país, su política, sus niveles de corrupción en que se sienta más o menos un terremoto? Si es una catástrofe natural, no debería, en teoría. Pues resulta que un terremoto es natural, pero una catástrofe, un desastre, puede ser netamente social, porque la amenaza física no se puede evitar. Tembló y tembló. Es como cuando usted está en un avión. Hay turbulencia, póngase el cinturón y récele a Krishna, hermano, no hay nada que hacer. Pero la tasa de mortalidad, esa es la que se puede reducir, esa es la que se puede más o menos maniobrar. Aquí yo les hice esta pequeña tablita donde hay algunas variables. La variable de la amenaza, la exposición, la vulnerabilidad física, la vulnerabilidad social y el gobierno. Pues la amenaza es la magnitud del sismo, la profundidad, la duración, los mecanismos de falla. La exposición es cuánta gente estuvo afectada, la infraestructura y actividad económica que se encontró en la zona del movimiento. Ahora entramos a hablar de la vulnerabilidad física. Ahí está la calidad de la estructura, los materiales para las construcciones de los edificios, el diseño, ¿es antisísmico o no? Algunas irregularidades de los materiales, el mantenimiento, la edad de los edificios y así sucesivamente. Ahí entramos entonces a la vulnerabilidad social, donde tenemos indicadores de pobreza, el acceso a la información, las redes de apoyo comunitario, donde entramos por último a evaluar al gobierno como tal. ¿Cuáles son los códigos para reaccionar ante una amenaza de estas? ¿Cuál es la inspección que se hace realmente para prevenir la tasa de mortalidad de los ciudadanos? ¿Qué tiene que ver la corrupción? Las grandes empresas de construcción que tal vez roban alguna platica para reemplazar materiales buenos por materiales malos. La corrupción a la hora de la planificación urbana. ¿Qué tal estamos de hospitales? ¿Qué tal estamos de bomberos? ¿Qué tal estamos de comunicaciones y coordinación a la hora de saltar, a la hora de reaccionar para ayudar a la población civil? Ahí a mí me parece curioso porque Juan es una persona que, como él lo dice, no soy un experto en este tema, pero aún así él tiene la capacidad de, y la voluntad y la gana de entender lo que está sucediendo, y también tiene una manera muy especial de poder transmitir la información de manera clara para personas que, menos sabemos del tema, ¿no? O lo entendemos. Entonces, es verdad lo que él dice. Un terremoto o un impacto de este tipo de desastre natural se va a afectar más en algunos lugares que en otros, ¿no? También depende, obviamente, la intensidad, pero también hay varios ejemplos de lugares donde han tenido la misma intensidad y los daños han sido diferentes, ¿no? Entonces, claro, ahí también depende si los edificios son viejos. O sea, no podemos comparar un edificio viejo a un edificio nuevo con un sistema antisísmico. Puede temblar y todo y va a ser muy difícil que el edificio se caiga, pero en un lugar con un edificio viejo sin sistema antisísmico tiembla y se cae de una, ¿no? Entonces eso es lo que él está tratando de hacernos entender, que la política también o el gobierno también es responsable de que se haga un seguimiento y una evaluación a aquellos edificios que no están dentro de esta norma antisísmica y obligar a las nuevas construcciones que hagan parte de ese sistema antisísmico, ¿no? Ahora, ustedes saben que en Latinoamérica hay mucha corrupción. Alguien le puede firmar a usted un papel diciendo, sí, este edificio está con sistema antisísmico, cuando en realidad no lo está, o quizás hay que comprar estos materiales que resisten en caso de un terremoto o un desastre de estos, y alguien dice, no, las probabilidades de que suceda son mínimas, más bien compremos estos que son a la mitad de precio y la otra parte del dinero no la ahorramos o no la repartimos. Entonces eso es lo que Juan nos acaba de hablar un poco. Yo trato de entenderlo de esa manera y es muy cierto. Yo creo que en Latinoamérica tenemos ese problema, y es que todo mundo, no sé, como que siempre quiere hacer el camino más fácil para poder ahorrar algo de dinero y dejarlo en sus bolsillos, pero al final usted no sabe si pasa algo, usted está poniendo la vida de las demás personas en riesgo, ¿no? En el caso del manejo de estos presupuestos para poder construir edificios modernos y que cumplan con las normas, ¿no? Es una locura porque eso realmente marca la diferencia. Ahí está la gran diferencia, porque en Japón hay un terremoto de la misma magnitud y no se cae casi que ningún edificio, por lo menos en tiempos modernos, y el terremoto de Venezuela fue bastante catastrófico y hoy día sigue siéndolo después de ya casi mes y medio o un poquito más. Esa es la razón por la cual, aquí en Colombia se cayeron algunos edificios. Entonces sí tiene que ver mucho el gobierno, sí tiene que ver mucho la pobreza, la planificación urbana de las ciudades, la corrupción, y por ende, hay mucho que aprender a los japoneses en materia de catástrofes naturales de esta índole.
En Turquía hubo un terremoto hace 27 años, el terremoto de 1999, y se desplomaron muchos edificios que supuestamente habían inspeccionado como dicta la ley turca, supuestamente les habían hecho el mantenimiento como dicta la ley turca, y con el terremoto, cuando todo se vino abajo, se dieron cuenta que esa ley turca se la pasaron por la faja durante años. Así que la corrupción en este tipo de temas se puede ver de muchos niveles y en muchas categorías. Compra de equipos defectuosos que dejan a bomberos y rescatistas sin una capacidad real de enfrentamiento, desvío de presupuestos de prevención, contratación clandestina de personas sin información técnica, falta de inventarios confiables de edificios vulnerables y de rutas de evacuación. Y todo esto lo vimos tristemente muy bien reflejado con el terremoto que ocurrió en La Guaira y en Caracas, bueno, en Venezuela. No se puede decir pues que los edificios se cayeron por corrupción. Sí hubo un terremoto muy fuerte que se sintió, pero sí deja mucho que desear sobre qué tipo de materiales se están usando para la construcción de la vivienda de los ciudadanos en toda América Latina. ¿Cómo se está investigando la estructura de los edificios viejitos, la edad de los edificios que ya tal vez no están diseñados con estructuras antisísmicas como los modernos? ¿Qué se está haciendo para evitar que esos edificios mañana colapsen con cuántas familias dentro? ¿Cuál es el Es que eso es lo que a mí también me da susto. Por ejemplo, uno hoy en día ya no sabe si el edificio es nuevo o el edificio es viejo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues prácticamente le hacen un retoque y el edificio que era viejo se ve moderno ahora, ¿no? Le hacen un diseño de estructura y lo hacen ver como moderno, ¿no? Además de que pues por lo que acaba de suceder en Colombia, realmente, aunque las probabilidades de que vuelva a suceder nuevamente pues son muy, muy bajas, a mí realmente me da un poquito de susto. O sea, realmente me da sustico porque pues tengo muchas personas que pues yo sigo en redes sociales y la mayoría de esas personas tenían apartamentos en edificios muy grandes y estaban pero asustadísimos porque no sabían si el edificio iba a soportar el temblor. Mejor dicho, entonces eso es algo que a mí me da mucho miedo ahora. Yo era una persona que me encantan los apartamentos con buenas vistas, pero ahora realmente la pienso mucho porque pues uno como comprador muchas veces uno no sabe si realmente el edificio cumple con las normas. A usted le pueden decir que sí, ¿no? Pero en la realidad uno no sabe, ¿no? Porque pues vivimos en países pero muy corruptos y yo creo que eso también afecta muchísimo en la manera como un terremoto puede pues como tal dañar a un país o a un territorio o a una ciudad? Tipo de mantenimiento y el plan de emergencia para evacuar? ¿Cuáles son las rutas de evacuación? Exacto. Y de rescate? Todo eso. ¿Cuáles son esos equipos de rescate? ¿Cómo está preparado el país y las ciudades para reaccionar de inmediato ante este tipo de catástrofes? Esas son las preguntas que deberíamos estar haciéndonos realmente en vez de estar leyendo las últimas páginas de la Biblia en el libro del Apocalipsis pensando que llegó el fin de los tiempos. Ahora en Japón se han caído edificios y ha tenido catástrofes en terremotos gigantes y se han visto edificios colapsando, inclusive por allá, tan avanzados que ellos son. Especialmente edificios ya viejitos, especialmente porque allá el terremoto viene con tsunami incluido, especialmente porque también hay incendios y demás. El pueblo japonés le tocó todos los catástrofes naturales en una sola isla. De allá viene Godzilla, de hecho, historia de la vida real. Godzilla es la síntesis del terror japonés. Godzilla, cuando aparece, tiembla la tierra. Cuando sale, crea el tsunami. Y cuando lo combaten, se arma la guerra. Todos los horrores del Japón en un solo bicho, Godzilla representa todo eso. Qué susto, vean eso. No, qué miedo. Pero por allá en el 78 hubo un terremoto hiper jodido en Japón y desde ahí crearon unas nuevas leyes que dijeron esto lo vamos a seguir al pie de la letra porque no nos va a coger otra vez con los calzones abajo Godzilla. No señor. En Japón hay programas de evacuación y reforzamiento de edificios existentes. Desde 1995 se promueve de forma activa el mantenimiento de construcciones anteriores a los estándares modernos, el control de calidad, la investigación, los simulacros, la educación pública y sistemas de alerta temprana. ¿Cuántos de ustedes tienen en la mesita de noche una linterna y un collar aquí con un pito para que Dios no quiera se cae la vaina encima usted pueda por lo menos pitar para que lo encuentren? Por lo menos Exacto. Yo que estoy grabando este video no lo tengo. Apago esta camarita y lo voy a comprar, lo pido por alguna aplicación para tenerlo en mi mesita de noche ahí. En Japón, la mayoría de ciudadanos saben qué hacer cuando tiembla. Nosotros aquí a todo nos coge con los calzones abajo. En Chile hubo un terremoto de magnitud 8.1
2008, uno de los más potentes de la región sin duda alguna. En Chile tiembla bastante, hubo 500 muertos, es un mundo de muertos, es una cantidad de muertos, pero ese mismo terremoto en otro lugar que no esté tan preparado multiplica la cifra por miles. Así que esto demuestra que no es Japón contra Latinoamérica, como si hubiera una diferencia cultural tremenda, ¿no? Que sí la hay, pero demostramos que aquí también se puede tener. Eso no va estrictamente a prevenir que si la Tierra se nos quiere llevar todo de un golpe, pues, mano, estamos aquí de visita, el planeta es el que manda y él decide cuándo nos quedamos, cuándo nos vamos y qué hacer con nosotros. Ha habido unos terremotos increíblemente fuertes en otros países durante las últimas décadas, los últimos años, que lo dejan a uno como sin ganas de dormir profundamente, sobre todo hoy en la noche. En 1920 hubo uno en China de 7.8, pero que dejó alrededor de 200.000 muertos. En China también, en 1976, 7.5, más de 250.000 muertos. En el 2004, un tsunami en el Océano Índico. Si están escuchando los números que él dice, miles, o sea, miles de 100.000, 200.000, prácticamente es la población que puede llegar a tener una ciudad mediana, ¿no? Es una locura la cantidad de personas que, pues desafortunadamente, perdieron la vida en estos terremotos. Devastó las orillas de muchos pueblos de la región, alrededor de 320.000 muertos en ese tsunami que fue hace relativamente poco. ¿Usted ha escuchado hablar de él? Aquí no, pero en las noticias de por allá sí. En Japón hubo un terremoto de 7.9 con 150.000 muertos, por allá en el año 1923. Y en 1939, en Chile, hubo un gran terremoto de 7.8 de magnitud que dejó 28.000 muertos. ¡Qué susto, en serio, qué susto! Aquí les dejo yo esta imagen que compartí en mi grupo de la familia. ¿Qué hacer en caso de terremoto? Si uno está en la cama, hermano, quédese ahí acostado. Si no hay un peligro inmediato, pues quédese ahí encima, protéjase la cabeza y cuello con una almohada y manténgase alejado de las ventanas. Si está en la ducha, pues no va a salir en pelota corriendo por todo lado descalzo con la superficie resbalosa. Agáchese y proteja la cabeza del cuello. Aléjese de los espejos. Cuando termine el movimiento, ahí sí, salga con cuidado, póngase calzado y pilas con los vidrios y los daños alrededor. En un piso alto, no use ascensor. Busque protección inmediata dentro del lugar, porque es que imagínese uno en un piso alto ponerse a bajar las escaleras a toda, moviéndose todo, y cuántos pisos hay encima suyo, cuánta gente está tratando de hacer lo mismo. Se viene toda esa gente encima y por salvar su propia vida le pasan por encima a usted, a su abuela y a su tía. Quédese quietico en el apartamento, amárrese el cinturón y espere que la turbulencia pase. Y para el kit que hablaba anteriormente, póngalo en la mesita de noche. No sea así, no sea tráfuga. Después de esto que vimos hoy, por favor, por lo menos pídalo por alguna aplicación que le llegue a la casa si le da pereza salir. Una linterna, unos zapaticos cerrados de suela firme, un silbato, unas gafas, pues si usted necesita gafas para ver, téngalas cerca. Mantenga el celular siempre cargado. Una mascarilla simple para el polvo. Unos guantecitos de trabajo ligero no vendrían mal. Una botella de agua. Y pues en su casa usted tiene que conocer su casa, tiene que identificar en su propio hogar qué es lo primero que se puede venir abajo. Yo no me voy a hacer al lado de esta estantería, esto se va a caer encima. Acá hay una mesa de vidrio, hay un televisor, hay unos cuadros, hay una vaina. Tiene que identificar. Tanta cosa que Juan está diciendo que como personas deberíamos estar preparados, deberíamos, todo mundo, no solamente estos países que normalmente presentan este tipo de terremotos o este tipo de problema, sino todo mundo deberíamos estar preparados. Cómo reaccionar en caso de que esto se presente en nuestros hogares, en, no sé, si vivimos en un edificio, en nuestro trabajo, ¿no? Y dependiendo también el lugar en el que estemos en el momento, si estamos en la habitación, en el baño, si estamos en unas escaleras, si estamos en un edificio o en una casa. Es una locura todo lo que deberíamos saber, pero no lo sabemos. Y yo siento que eso también debería ser parte que el gobierno enseñe en las escuelas para que todo mundo esté preparado en caso de que suceda esto, ¿no? Y yo siento que ya con lo que pasó en Colombia, con ese terremoto, pienso que deberían como de cierta manera incluir dentro de la educación de las escuelas, colegios y universidades algunos simulacros para que las personas puedan reaccionar ante nuevamente un desastre natural de este tipo. Muy bien en su hogar cuál sería el mejor sitio para refugiarse en caso de que se mueva la tierra. Después del terremoto, pues hay que esperar algunas réplicas por si acaso comienza otra sacudida. No entrar en edificios dañados, más bien si usted siente que vio que hay muchas grietas, que está completamente agrietado el lugar con huecos y demás, apenas acaba de mover la tierra, salga del edificio. Pilas con el fuego, sobre todo en edificios que tienen gas. Aquí en este edificio donde yo vivo todo funciona con gas, y asegúrese que todas las llaves del gas estén cerradas si su edificio está muy agrietado
reventado y vuelto nada. Tiene que esperar una buena inspección antes de volver a pasar una noche ahí. Y pues bueno, ser curiosos siempre está bien, es entretenido con curiosidad mirar el mundo y ver todas estas conspiraciones y que Nostradamus dijo y que la Virgencita no sé dónde y que la Biblia dijo y que tal y tin. Pero no hay que dejarse llevar tampoco tanto por eso. La raza humana siempre ha interpretado las catástrofes naturales como un mensaje supremo y divino. Gente como Nostradamus escribió que tantas guerras y terremotos y tsunamis y demás, y la gente aterrorizada leyendo el libro del man pensando que mañana llegó el fin del mundo. Así que pues yo soy un tipo muy como que a mí me tienen que demostrar científicamente con números, con hechos y estadísticas la vaina para yo creer. Y pues hay algunas cosas que según la USGS sí vale la pena tener claras para saber si es mito o si no es mito, realidad o qué. Por ejemplo, hay gente que dice que los planetas o la luna están causando esta racha. ¿Y qué dice la evidencia? Pues sí, las mareas terrestres pueden modular mínimamente algunos sistemas de fallas, pero no existe una correlación capaz de explicar ni predecir los grandes terremotos globales. Cuando a usted le llega un mensaje de texto diciendo a las 9:15 va a volver a temblar, salgan corriendo, eso es terrorismo mediático, no le crean, sería imposible saberlo con certeza. Un terremoto grande libera presión y ya no puede temblar más allí, dicen algunos. Eso es completamente falso. Un terremoto fuerte puede producir réplicas. Una región donde acaba de temblar puede seguir teniendo sismos, puede que no, pero puede que sí. Muchos sismos pequeños evitan uno grande, dicen por ahí, no necesariamente. La energía liberada por miles de sismos pequeños puede ser muy inferior a la de uno solo, pero el grande puede llegar, así muchos pequeños estén por detrás. Así que bueno amigos, pues nada, espero que este video lo encuentren de alguna manera informativo, interesante, que les haya servido de algo. Por favor, estén preparados, tengan un buen kit, analicen bien su situación, ayuden a la gente que se pueda ayudar. Yo les dejo mis redes de Planeta Juan a todas las personas que quieran comunicar algo por Instagram, que necesiten ayuda o lo que sea, o informar de algún suceso, ahí estaré reposteando lo que se pueda. Espero de corazón que todos ustedes, sus familiares y amigos y sus círculos más cercanos se encuentren bien. Espero ver a las ciudades de Cali, Manizales, Pereira y demás nuevamente reconstruidas. Muy dolorosas esas imágenes y las llevo en el corazón. Ciudades de Colombia que quiero tanto yo. Saludos a la abuela, muchachos. Se cuidan. Ahí los estaré leyendo en los comentarios de este video. Déjenme saber cómo lo vivieron. Déjenme saber todo lo que opinan. Nos vemos en la próxima. Por favor, con cuidado. Espero que todos estén bien. Bueno, gente, pues como tal el video ya se acabó. Se pudieron dar cuenta de que pues lo que Juan nos acaba de explicar es una información que pues de manera general yo creo que la mayoría lo pudimos entender. Nos explicó un poco pues por qué suceden este tipo de terremotos y que más allá de que sea algo raro, es algo común que se suele presentar alrededor del mundo. Desafortunadamente muchas veces los medios de comunicación pues no están informando en todo momento lo que sucede por allá en otro país. Simplemente pues trata de informar pues las zonas, si el país pues tiene más influencia a nivel mundial pues trata de informar un poco más. Si es un país quizás por allá olvidado y de pronto que mucha gente no conoce, de pronto ignora un poco lo sucedido, ¿no? Pero desafortunadamente pues como él lo explica, tener alrededor de 14 a 15 terremotos en el año es algo normal, está dentro de la media. Si ya sube más de 15, por ejemplo 20, 25, ya eso es extraño, ¿no? Ahí sí hay que preocuparnos, pero mientras se mantenga en 14, 15 por año es algo normal. Me parece triste porque al final pues es algo que yo apenas me acabo de enterar. Yo no sabía que los terremotos eran algo tan común alrededor del mundo. Yo pensaba que eso era algo que sucedía acá, pues no, pues mejor dicho, algo que era raro, ¿no? Pero me doy cuenta de que pues estadísticamente es algo que sucede pues comúnmente, ¿no? Y pues me siento muy triste también por lo que sucedió en Colombia, por toda la gente que se vio afectada. Yo la verdad me siento triste, me da, no sé, me da como esa tristeza de ver, porque Colombia es un país de gente muy trabajadora que pues todos los días trata de salir adelante poco a poco. También es un gobierno, vivimos en países, no solo Colombia sino Latinoamérica, donde muchas veces los presupuestos del país se desaparecen. Y pues en estos momentos es cuando pues más necesitamos que esos presupuestos no se desaparezcan, porque es ahora cuando realmente la gente necesita ayuda del gobierno. Y pues me parece, no sé, triste, porque pues cuando una persona tiene más o menos una economía, pues más o menos ahí puede sostenerse nuevamente para recuperarse, ¿no? Pero cuando alguien no tiene una buena economía y pierde, no sé, su casa, pierde un familiar, se le viene el mundo encima, realmente me parece muy triste.
Por una parte, pues mi familia, gracias a Dios, está muy bien, lo cual pues me tiene aliviado. Tengo amigos que también vivían por allá por las zonas afectadas, les escribí, los llamé, todos están gracias a Dios bien. Pero pues desde aquí les envío un fuerte, fuerte abrazo a todas las personas que de pronto perdieron algún ser querido, a todas las personas que perdieron lo poco que de pronto en algún momento estaban tratando de construir una casita, tener algún negocio y demás. Realmente me da mucha tristeza, espero que encuentren una manera de salir adelante. También les comento para algunas personas que quieran colaborar. Hay muchas, o sea, yo aquí no quiero poner un link ni nada de eso porque se está también utilizando esto para estafar a la gente. Entonces, si de pronto alguno de ustedes pues quiere de pronto hacer su donación, nosotros ya hicimos una donación con mi esposa como tal. Hay páginas, o mejor dicho, para estar más seguro, vayan a las redes sociales de personas colombianas, de artistas colombianos principalmente, como Shakira, como Juanes, algunos futbolistas como Luis Díaz y demás, personas que son muy reconocidas en Colombia, J Balvin, Maluma y así. Ellos están dejando en sus redes sociales como link donde ustedes pueden donar de manera segura, hacer algún aporte, ¿no?, económico. Y si ya usted vive en Colombia, pues en muchas partes del país hay lugares de acopio donde usted puede ir a aportar algo de arroz, algo de, no sé, de lentejas, de frijoles, papel higiénico, cositas así, ¿no?, que el ser humano pues necesita, ¿no? Así que, gente, esto fue todo por el video de reacción. Realmente lo hice con la intención de entender un poco mejor lo que sucedió en Colombia, fuera de todas esas noticias que están bombardeando y que muchas veces en vez de ayudar lo confunden. Le tengo mucha confianza y mucha fe a Planeta Juan porque es una persona muy seria en estos temas. Entonces pues ya nos dio una explicación de manera general de lo que sucedió en Colombia, pues realmente también lo agradezco. Y pues mucha fuerza a Colombia, mucha fuerza a todos mis paisanos. Espero Dios les ayude a salir adelante. Y también me he dado cuenta que hay muchas personas alrededor del mundo que han donado, lo cual me hace recuperar como tal la fe en la humanidad, que me hace entender que realmente los buenos somos más. Así que pues, gente, les envío un fuerte abrazo. Espero que se encuentren súper bien y espero ir a visitar a mi querida Colombia muy pronto. Chao, gente. Un fuerte abrazo.